Vamos a conversar en el análisis internacional de Raúl Sor sobre una potencialidad, ojalá positiva, que está ocurriendo en Colombia, donde hay un aparente diálogo, o por lo menos un grado de puente para poder establecer una relación entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas más duras y más antiguas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. De eso conversamos con Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es interesante lo que está ocurriendo. La semana pasada llegaron a un acuerdo el gobierno y el ELN de trabajar hacia un cese al fuego que tendría vigencia durante 6 meses y que en el curso del cual se avanzaría aún más en las negociaciones con vistas a reincorporar a los guerrilleros del ELN a la vida civil, tal como ocurrió con una buena parte de los militantes de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se han retirado de los frentes, aunque quedan algunas unidades disidentes. El grueso de la FARC ha entrado en un proceso de reincorporación y se han convertido en un partido político con muy poco éxito político, hay que decirlo, pero sin embargo ya no son una fuerza beligerante. Por su parte, el gobierno está comprometido a entregar tierras, a realizar una reforma agraria. Es decir, hay una serie de compromisos que no se cumplen, y quizás el más importante que no se ha cumplido y que es una gran sombra sobre la desmovilización eventual del ELN es que siguen operando grupos paramilitares que han dado cuenta de centenares de activistas, no necesariamente miembros de la guerrilla, sino que activistas sociales, dirigentes campesinos, y estas actividades criminales han continuado. Bueno, el ELN es una guerrilla bastante diferente de la FARC. En primer lugar, son un poquito más tardías, surgen en los años 60 y son, a diferencia de la FARC, que eran más bien de orientación soviética, en el sentido que eran una extensión o tenían una relación muy estrecha con el Partido Comunista de Colombia. El ELN era una guerrilla orientada hacia Cuba, inspirada por el Che Guevara, y con una filosofía horizontalista muy distinta al centralismo democrático, como llaman los comunistas, a esa estructura tan rígida y tan dura de mando que han tenido, y parten de la premisa que están en una guerra y que son un ejército y que como tal deben responder con estructuras semejantes a la de sus enemigos, el Ejército Nacional de los respectivos países. Bueno, en el caso del ELN, ellos se planteaban más como una organización de comunidades con un nivel de implantación bastante grande, pero curiosamente el ELN es más bien de origen intelectual. Son universitarios que se van al campo y comienzan un activismo político, a diferencia de la FARC, que eran genuinamente campesinos en su mayoría, que luchaban por su subsistencia, estaban enfrentados a latifundistas y a sus aparatos paramilitares y, digamos, trataban de constituir un ejército. El ELN no. Y quizás el militante más conocido del ELN, hoy día para mucha gente no va a sonar, pero para los mayores, sí, Camilo Torres, este sacerdote católico que militó en el ELN y que postuló una serie de doctrinas cristianas en la cual, por ejemplo, planteaba que la lucha era sinónimo de amor, en cuanto a esa lucha que llevaba adelante el ELN era por el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. Y bueno, esto estuvo muy cercano a lo que conocimos en su momento con la teología de la liberación. Y Camilo Torres se convirtió en un gran ícono, en un gran referente en el mundo cristiano, en sectores del mundo cristiano, pero finalmente sufrió el destino de tantos guerrilleros, murió en una emboscada, y todavía hoy el ELN está pidiendo al gobierno que le devuelva el cuerpo
de Camilo Torres. Oye, ¿y cuáles son las chances que pueden haber de que este encuentro entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional derive en un cese de guerrilla, de hostilidades, de violencia? Bueno, de hecho lo que han acordado ya es un cese al fuego, es decir, van a tener un periodo de 6 meses en que van a suspender las hostilidades. Esto también es bastante relativo porque el ELN ha dicho, vamos a ver cuál es la actitud del ejército, la desconfianza entre el Ejército Nacional y el ELN y la fuerza guerrillera en general es absoluta. Y, digamos, han estado combatiendo uno contra el otro durante décadas, por lo tanto, hay muchas, digamos, cuentas por pasarse de uno y otro. En todo caso, el plan de paz total la idea es que se desmovilicen todos los grupos armados en Colombia, porque no el ELN es como guerrilla, es la más importante, es como cuerpo armado, pero hay varias organizaciones paramilitares de extrema derecha y quizás más importante es el Clan del Golfo, es decir, este grupo de narcotraficantes que son muy fuertes en varias regiones de Colombia. Este Clan del Golfo se le ha ofrecido, el presidente Petro le ha ofrecido al Clan del Golfo también una desmovilización pactada, que si ellos entregan las armas, se van a revisar que las condenas serán menores a las que recibirían si fueran capturados en una operación policial o militar, y que podrían mantener algunos de los bienes que han adquirido. Muchos de ellos, muchos jefes narcotraficantes han comprado o han arrebatado tierra. Bueno, todo eso lo han abierto a la posibilidad de negociarlo. Y eso es interesante, y si logran, por ejemplo, reducir o someter al Clan del Golfo, ya también sería un avance enorme. Pero desde el punto de vista de amenaza institucional para el gobierno, el ELN es fuerte, hay estimaciones distintas, entre 3.000 y 5.000 militantes armados, eso es bastante, y ellos operan especialmente cerca de la frontera con Venezuela, y por allí hay un gasoducto, un oleoducto que saca buena parte del petróleo y del gas colombiano, y que el ELN se ha especializado en destruir y atentar contra esta verdadera arteria económica para Colombia, de manera que también el efecto económico sería importante. Y hay que decirlo, y bueno, lo hemos comentado en muchas oportunidades, que la frontera con Venezuela es bastante porosa y que al ELN, a los militantes del ELN, les resulta fácil pasar de un lado al otro, aún sin el consentimiento de ambos gobiernos. Por lo tanto, ellos tienen zonas de descanso, donde se reponen después de cada campaña, porque todos los ejércitos necesitan descansar, también los guerrilleros, y descansar con cierta seguridad. Y bueno, cruzando fronteras eso se consigue. Oye, de manera que... Sí, no, te escucho. Te iba a preguntar sobre... Cuando la FARC, y yo creo que tú fuiste cuando la FARC fuiste a Colombia cuando estuvieron las conversaciones con el gobierno colombiano de la época, y la FARC, que eran el grupo guerrillero que por lo menos daba más que hablar en ese momento públicamente por las cosas que hacían, entre otras, bueno, llegaron a un acuerdo con el gobierno, se transformaron en partido político, como tú muy bien dijiste, no les ha ido para nada bien como partido político. ¿Qué tanto eso, el hecho de que se haya desarmado de alguna manera una guerrilla, que haya tratado la política tradicional, no le resulte bien, qué tanto eso puede disuadir a cualquier otro de cesar en esta búsqueda de solucionar los problemas vía la violencia?
Bueno, es verdad que no les ha ido bien en la política, pero les iba mucho peor desde el punto de vista militar. Sí. Es decir, estaban perdiendo gran cantidad de contingente, una dirección tras la otra fue decapitada y era claro que no tenían ningún destino militarmente, no iban a conquistar Colombia, fueron perdiendo territorio desde su momento de mayor auge, estaban constreñidos a zonas bastante acotadas y políticamente tenían una gravitación negativa dentro del país. Había un sentimiento generalizado de odiosidad y de rechazo a la FARC, porque por los secuestros, por la inseguridad que generaban y lejos de constituirse en una alternativa liberadora para la población, que era lo que ellos aspiraban, se habían convertido en un enemigo y apoyaban las medidas, o mayoritariamente había apoyo para muchas de las medidas del gobierno. Ahora, lo que está tratando de hacer el presidente Petro es salir del mecanismo perverso en el cual ha estado Colombia, en que un gobierno tras otro, y en particular el anterior al gobierno Petro, Iván Duque, trató una vez más de liquidar a la guerrilla militarmente, lo hizo con mucho despliegue militar, con mucha fuerza, y lejos de mejorar las cosas empeoraron. Entonces, un nuevo ciclo de intento de negociación no es el primero, es un gran signo de interrogación, Fernando, ¿dónde va a terminar esto? Nadie puede asegurar que esto va a llegar a buen puerto, pero si están conversando y ya hay una disposición a avanzar y llegar a acuerdos, por lo menos es una esperanza, es un rayo de luz en esa situación tan tóxica en la que ha vivido tantas décadas Colombia. Bueno, estaremos atentos a lo que sucede. Gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Sí, sin falta. Chao. Hasta mañana. Hacemos